Bien, vamos a continuar con la serie que hemos comenzado el domingo pasado, hablando acerca que Jesús viene, Él viene. La segunda venida de Jesús por su iglesia es una verdad incontrastable, está escrito en la palabra y es parte del plan de salvación, no es como un evento aislado, es donde el Señor va a terminar su obra de salvación en nuestras vidas. Cuando leemos en Filipenses 1:6, que Dios ha comenzado la buena obra y la culminará en el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo, cuando Jesucristo venga y aquellos que estén vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que de repente hayamos partido, seremos resucitados de entre los muertos con cuerpos glorificados. Allí termina la salvación y ahí comienza la gloria. Y usted va a estar ahí también, ¿no? Amén. Oh, claro que sí. Bien, en esta mañana vamos avanzando y veamos el principio. La iglesia del Señor, y ahí incluye la IBE Callao y muchísimas iglesias, miles, tal vez millones de iglesias en todo el mundo, es perfecta. Aunque usted no lo crea, es perfecta. Porque míreme, si el Señor viniera en este momento, todos los que somos hijos de Dios acá, que somos parte de la IBE Callao, de una iglesia local, nos vamos. Usted dirá, pero yo me peleé con mi esposa ayer. Ayer se me salió el callejón porque estaba tan enojado. Sí, a veces ocurre, ¿no? ¿Qué les cuento yo? La iglesia del Señor es perfecta en cuanto a cómo Dios lo ve. Como Dios nos ve perfectos. Cuando leemos en Romanos 8, 28 y 29, que Dios a los que llamó justificó, a los que justificó, ¿cómo es? Primero conoció, luego llamó, luego justificó y luego glorificó como un acto único. O sea, desde la perspectiva divina, la iglesia es perfecta. O sea, Dios nos ve como perfectos, como iglesia local, a pesar de todas nuestras deficiencias, de nuestros errores, nuestras fallas, Dios nos ve como una iglesia perfecta. Cuando leemos en el Apocalipsis, capítulo 1, encontramos una visión del apóstol Juan. Se ve 7 candeleros alrededor del Señor Jesucristo resucitado. Y todos eran de oro. Y ahí está la iglesia de Filadelfia. Disculpe, la de Laodicea. Aquella iglesia que suponemos que es la menos, ¿qué se dice? La peor de todas las iglesias que se menciona, pero era de oro. Interesante ese detalle. Pero a la vez Dios nos está perfeccionando. Somos perfectos a los ojos de Dios, pero imperfectos a los ojos de las personas. ¿A cuántos nos han dicho alguna vez, así son los evangélicos? 3 nomás. Uy, qué lindos son ustedes que se portan calidad. Creo que en ese sentido estamos siendo perfeccionados. En ese proceso que Dios comenzó en un día, el día que nacimos de nuevo, comenzó a perfeccionarnos poco a poco a través de la palabra, a través del consejo, a través de los golpes que de vez en cuando recibimos, que enseñan más de lo que usted pudiera imaginarse. Por eso Pablo dice que el Señor está perfeccionando a su iglesia a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa y sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces tenemos una iglesia perfecta. Entonces, y una iglesia que está perfeccionándose. Eso implica que en toda iglesia hay algunos que están más adelante y algunos están un poco más atrás. En cuanto a su madurez, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su conocimiento de la palabra, en cuanto a si ora o no ora. Esa es la realidad de toda iglesia local. Ahora, frente a esto, una iglesia perfecta y que se está perfeccionando, Satanás ha desatado su guerra contra la iglesia. Hay un ataque diabólico contra la iglesia del Señor y de eso hablaremos. Porque su servidor, Luis Meléndez, confirma y sello si ustedes quieren, huella digital, considero que la señal predominante de que Cristo viene es la iglesia. Esa es la señal. Porque el Señor no viene por Israel, el Señor viene por su iglesia. Entonces la iglesia es la marca profética por excelencia. Y lo veremos en esta mañana con la ayuda de nuestro buen Dios y su paciencia. Porque ustedes son pacientes, ¿no?
Y así no tenga paciencia, tienen que soportarme. En Hechos 20, 29 y 30 encontramos que el apóstol Pablo en su carta de despedida, en su mensaje de despedida a la iglesia de Éfeso que él había fundado, él habla de que los pastores que iban a reemplazarlo tenían que tener cuidado, porque él sabía que después iban a venir enemigos de afuera y enemigos de dentro. Y la iglesia ha sido atacada a través de todos los siglos en estos dos ámbitos, ataques externos. En la iglesia apostólica ustedes saben cómo persiguieron a la iglesia. En Apocalipsis se habla de 10 persecuciones poderosísimas contra la iglesia del Señor, buscando destruirla, buscando aniquilarla, buscando desaparecerla. Pero sin embargo, mientras más perseguida la iglesia, más crecía. Ese era un contrasentido desde el punto de vista humano, pero es porque la iglesia era victoriosa en medio de la persecución, no por sí, sino por la gracia que Dios ponía sobre ellos. Pero Pablo también menciona que de en medio de la iglesia se iban a levantar hombres, no dice creyentes, no dice pastores, hombres que buscarán arrastrar a los discípulos. Es decir, dentro de la iglesia del Señor hay personas, y hablo en términos generales, no de la IBE Callao, hay personas que lo que buscan es destruir la vida de los discípulos, destruir a los que están avanzando en la fe de una u otra manera. Ahora es más difícil reconocer a un enemigo que está dentro de nosotros, porque se viste como cristiano, habla como cristiano, tiene el mismo celular con la misma app de Biblia. Es difícil. Vestido de ovejas. Exacto. Y sencillamente el tiempo los va descubriendo. Porque uno puede mentir un poco, pero un tiempo, pero no todo el tiempo. Tarde que temprano se va descubriendo. Y vamos a verlo rapidito, este tipo de ataques. El primero externo. Comenzó cuando Pedro predicó y sanó a un cojo en la puerta de la Hermosa. No tengo oro ni plata y lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo que no había caminado comenzó a caminar saltando y alabando al Señor. Y por hacer eso, predicar a Cristo y sanar a los enfermos, fueron llevados y comenzó la persecución. Hechos 4 del 1 al 21, usted lo puede leer en su hogar para que vea la primera persecución que la iglesia sufrió por hacer el bien y por hacer bien las cosas. El sufrimiento siempre va a venir no porque uno está mal, sino porque uno está bien. Ok. ¿Y por qué esta persecución tan cruenta? Que hasta el día de hoy, en este tiempo, en este siglo, la persecución física externa sigue levantándose contra la iglesia en los países musulmanes, por ejemplo, en ciertos países del África, aquí en Latinoamérica, en el sur de México, en Colombia y en Nicaragua. La iglesia del Señor está siendo perseguida físicamente. Está siendo perseguida buscando de una u otra manera eliminar la presencia de la iglesia. Y la razón es muy clara. La iglesia confronta al mundo maligno. Dice la Biblia que a través de la iglesia se da a conocer al mundo maligno la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, porque somos proclamadores de la verdad, porque nosotros declaramos que hay una sola y única verdad absoluta que está escrita en la palabra de Dios. Nosotros confrontamos al mundo y decimos que el pecado es pecado, que no doramos la píldora, que para nosotros como cristianos evangélicos el pecado es pecado cual fuere su nivel de gravedad, llamémoslo así. Porque la iglesia del Señor, esas iglesias firmes y fieles, se levantan contra el aborto, se levantan contra todo este movimiento woke que está dominando el mundo entero, aún dentro de la iglesia, como veremos un momento por delante. Entonces quieren acallar la voz. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, es decir, la defensa de la verdad. Estamos llamados a proclamar a Jesús, a proclamar la palabra, a declarar que Jesús es el Señor y el único camino, la única verdad y la única vida.
por eso somos perseguidos, o en muchos lugares físicamente. Pero lo curioso, como en la época apostólica, la iglesia ha sido perseguida, es perseguida y sigue creciendo. Un país que hubo persecución física era la China, después que entró el régimen comunista. Buscaron destruir a la iglesia del Señor. Hoy la iglesia de China en su totalidad es la iglesia más grande del mundo. Gloria a Dios. Pero hoy día, en nuestra realidad occidental, el mayor ataque externo es el ataque ideológico contra lo que predicamos. Hoy día se puede aceptar cualquier tontera y usted lo ve. Se percibe en estas últimas Olimpiadas, un hombre biológicamente hombre con pasaporte de mujer se sube a un ring y de un solo golpe casi mata a una mujer. Y nosotros decimos, eso está mal. Y pues, que se nos van encima, se nos van a la yugular, como decimos, un ataque por lo que creemos. Es increíble el ataque ideológico. No nos da el tiempo para hablar un poquito de esto, pero la iglesia está siendo atacada y nuestros pequeños están siendo atacados ideológicamente con la educación transversal sobre la ideología de género. Transversalmente, y no hay lugar en el estamento del gobierno donde no haya políticas transversales sobre el respeto a esas minorías que son verdaderamente minorías. Y la iglesia, si dice algo, pues el ataque está allí. Pero veamos el segundo tipo de ataque, es el ataque interno. Eso desde el comienzo de la iglesia. Y hay dos historias en la Biblia para mostrar este tipo de ataques. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Una pareja de esposos que deciden aparentar lo que no eran. Querían aparentar que eran generosos, pero no era porque eran generosos, sino porque no querían quedar mal o querían ganar un prestigio o una fama por dar algo a la iglesia. O sea, había una pareja que parecía generosa, pero su motivación era profundamente egoísta. Y usted recuerda en qué terminó eso, ¿no? Murieron los dos por tratar de engañar a la iglesia del Señor. Y encontramos en Hechos 6, el versículo 1, otra historia en medio de la iglesia apostólica de Jerusalén, donde había milagros cotidianos, donde la iglesia crecía cada día más y más, donde hasta los sumos sacerdotes, los sacerdotes del rito judío se convertían, es decir, como sacerdotes que se conviertan. Y en medio de ese tiempo hubo una murmuración de un grupo de hermanos contra otro grupo de hermanos. Y la murmuración es el arma satánica que usó en el cielo cuando dividió a los ángeles. Y lo ha usado y lo usará hasta el final de los tiempos en toda iglesia local. Amén. Y el propósito maligno en los ataques internos es debilitar la unidad de la iglesia. Porque cuando el enemigo logra debilitar la unidad, la iglesia pierde eficacia. Y al perder eficacia se ocupa en lo que no es lo más importante como iglesia local. Esto es como si usted tuviera que mover un mueble muy pesado en su casa y ahí tiene hijos grandes y dice, a ver, vamos a mover este mueble y cada hijo jala para su lado. ¿Qué se consigue? ¿Ah? No se puede. El lugar que uno mueve para allá y uno mueve para la izquierda, otro para la derecha, uno para adelante, otro para atrás, el mueble no se mueve de su sitio. Entonces es el propósito maligno al crear división a través de la murmuración y otras maneras, a fin de que la iglesia pierda el objetivo para el cual Dios nos ha llamado, de proclamar el evangelio, de mostrar al mundo de que Cristo cambia vidas y trata con nuestras conductas. La Biblia describe
avanzando en esto, 5 tipos de falsedad que se meten en la iglesia desde adentro. Falsos profetas. En Mateo 7:15 Jesús lo dijo, de que iba a haber en falsos profetas. Cuídense, dijo Jesús, de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso hay hoy día una legión increíble. El movimiento profético comenzó en el orden de Dios. Así comenzó en el Perú, por lo menos, cuando comenzaron a llegar hombres con ese llamado. Hombres que hablaban, y mientras hablaban, Dios hablaba a personas de manera individual. Hace años, un montón de años atrás, llegó al Perú un pastor y estuvo en la IBE de San Isidro y fuimos con Mari. Llegamos medios enojados porque llegamos tarde, porque ella estaba vestida de un vestido y se le ocurrió cambiarse de vestido a última hora. ¿Cuántos esposos me entienden eso? Y se fue con su vestido rojo. Entonces el pastor enseñó y luego comienza a ministrar. Y comienza a decir, acá hay una dama con vestido rojo. Y comenzó a decirle cosas bonitas, por cierto, ¿no? Cosas que ella necesitaba escuchar. Entonces el movimiento profético comenzó muy bien. Muy bien comenzó. Yo conocí a uno de ellos, un hombre mayor. Y cuando a mí me ofrecieron comprar un local en San Juan de Miraflores hace muchos años atrás para levantar una iglesia, para la iglesia que pastoreaba, comprar otro local, me ofrecieron. Y no eran gente común y corriente. Y yo feliz voy a este hermano que estaba en esos días en casa en una campaña que hacían los dominicanos. Él me mira, me dice, no le creas, te van a engañar. Yo dije, yo mal pensado yo, ¿no? Como quizás ustedes no son mal pensados. Llegué, tiene celos, porque vamos a comprar un local. Pero tal cual sucedió. Hay verdaderos profetas, sí, pero ahora son menos. Hoy los profetas que encontramos y que escuchamos por la televisión o por YouTube parecen los monitos de esos monitos, monito de feria, que le suena y saca y siempre dice cosas bonitas, ¿no? Con su micrófono. Falsos maestros que enseñan cosas que parecen bonitas, atractivas, seductoras, pero que no tienen sustento bíblico o que son exageraciones o malas interpretaciones de los textos. Uno de ellos es hasta el día de hoy lo que se llama, lo que llaman la teología de la prosperidad. Tienes que dar para que Dios te dé. Es totalmente falso. Suena bonito, ¿no? Das 10 soles, Dios te da 100. Es buen negocio, ¿o no? ¿Te gustaría que fuera así, hermano? Y se llenó el mundo de eso, de gente que quienes se enriquecían a los que pedían y no los que daban. Lamentablemente. Encontramos falsos hermanos. En Gálatas 2:4 habla de falsos hermanos que se meten entre nosotros para espiar nuestra libertad cristiana. O sea, no todo el que se pone un vestido de cristiano es cristiano. ¿Y eso qué implica, amado hermano, para nosotros como una advertencia? Saber que si alguna vez tú tienes el testimonio de que eres creyente y hay alguien que te quiere llevar a hacer lo que tú sabes que no debe hacer, ya sabrás que posiblemente sea un falso hermano. Amén, ¿se entendió? Ok, hay falsos apóstoles. Hoy día sufrimos de eso, ¿no? Yo recuerdo a un amigo que se fue a una conferencia no sé dónde, se fue de pastor y rezó de apóstol. Sí, pero no. Ahora, ¿hay apóstoles? Sí, los hay. ¿Hay profetas? Sí, los hay. ¿Hay maestros? Sí, los hay, de los buenos, de los firmes.
Pero eso no quita que Satanás trate de imitar lo que Dios hace a su iglesia. Y hay falsas doctrinas que son el resultado de falsos maestros, falsos apóstoles, etc. Y este pasaje de falsas doctrinas, mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ahora bien, el Espíritu nos dice claramente, o sea, como para que entienda al más pequeñito, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que provienen de demonios. Es una señal. O sea, todas esas falsas enseñanzas que hoy día vemos, esas prácticas que se hacen en algunas congregaciones, es mentira, es demoníaco. Aunque suene feo, es demoníaco. Porque eso dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, no somos nadie para tratar de suavizar. Esto es como que es lo que yo hacía con mi mamita. Mi mamita tenía cáncer terminal. El doctor me dijo que ya le quedaba poco tiempo y todo el rollo que dicen cuando. Entonces, mi mamita siempre me preguntaba, ¿me voy a mejorar? Y siempre había una mentira. Decirle, no, ya tienes que pasar de esto, tienes que pasar de aquello y luego te van a operar. Pero la mentira que le decía yo no cambiaba su realidad. Está claro, ¿no? Entonces, hoy día hay mucha falsa enseñanza que hace creer a los creyentes que están bien cuando realmente están mal. Daniel me contaba que en una iglesia, en un culto de adolescentes, comenzó a preguntar el que presidía, posiblemente el pastor, el que estaba enseñando, ¿cuántos han ido a un concierto? Entonces varios levantaron la mano, ¿a quién? Conciertos cristianos. Y toda la mancha de muchachos lo abucheó. ¿Me explico? Entonces el que está presente dice, no, yo no hablo de conciertos cristianos que son aburridos, yo hablo de los conciertos. Y ahí comenzó que fueron a un grupo no sé qué, y a otro grupo no sé cuántos conciertos, esos conciertos ¿se puede imaginar que en una iglesia se considere esto que está bien? Eso es lo que vemos hoy en día. Y Dios permita que la Ibe Callao sea fiel al Señor y a la palabra hasta el día que Cristo venga por esta iglesia. Amén, hermanos. Y tenemos que orar para que nos mantengamos firmes en la fe de la palabra de Dios. No nos dejemos seducir por las costumbres o corrientes o ideologías que hoy día están propalando en la iglesia entera. Pero ¿cuál es el ataque final de Satanás? La apostasía. Es el ataque final contra la iglesia de los últimos tiempos. Miren lo que dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, Jesús está hablando, Pablo está hablando que Jesús va a venir y nos vamos a reunir con Él. Qué lindo es eso, ¿no? Luego, sigue diciendo, que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero, y si usted tiene su Biblia física, hágale un círculo alrededor de esa palabra, primero. Primero, ¿qué cosa? Tiene que llegar la rebelión contra Dios o la apostasía, como dicen nuestras versiones. Primero tiene que llegar la apostasía. Sí, para que Cristo venga por su iglesia, primero tiene que presentarse la apostasía. Por eso la iglesia es la marca profética de los últimos tiempos. Israel también tiene su lugar, sí, pero es un lugar secundario porque el Señor viene por su iglesia. Y luego habla de la manifestación del anticristo, que también es un tema que no nos alcanza el tiempo para tratar, pero queremos enfocarnos en esta mañana en el concepto de apostasía. Porque dice primero, y lo primero significa primero.
es lo que va a ocurrir antes que Cristo venga. Por eso como iglesia tenemos que mirar los tiempos en que vivimos. No juzgar ni condenar a iglesia X. No mencionaremos nombres, porque eso se encarga el Señor. Y la Biblia dice que es horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que el Señor con ojo de fuego pues examina nuestros corazones y examina las iglesias tal como lo vemos en el Apocalipsis. Cuando dice tú tienes un nombre que dice que estás vivo pero estás muerta, le dice a una iglesia. A la iglesia, es un mensaje terrible, es lo de algunas iglesias. ¿Qué es apostasía? Es el alejamiento de la verdad revelada en la palabra de Dios, enseñando mentiras como si fueran verdades. La apostasía es alejarse de la verdad. Y cuando uno se aleja de la verdad, algo tiene que llenar el espacio de la verdad. Es como cuando tú vacías un vaso de agua, ¿qué cosa ocurre con el vaso? Se llena de aire. O sea, cuando se saca de la iglesia la palabra, la verdad escrita, y algo tiene que reemplazarla, algo tiene que ocupar su espacio. Es automático. Entonces, amados hermanos, la apostasía tiene que ver con eso, ese alejamiento de la palabra de Dios. Y podría yo mencionar una enseñanza, llamémoslo así, que como que está de moda hoy en día. Que los mensajes deberían durar a lo mucho 35 minutos, y eso es mucho todavía, porque según la ciencia el hombre no soporta más de 35 minutos estar escuchando a alguien. Pero sin embargo se van a ver una película de 2 horas y ya están sentaditos sin moverse para nada. Están en el salón de clases 45 minutos toda la mañana o todo el día y no pasa nada. Es un contrasentido. Entonces, de alguna manera, una supuesta ciencia social quiere dirigir a la iglesia cuánto tenemos que predicar. O sea, yo estoy pésimo. Según esa teoría, soy un pésimo predicador. Yo creo que ustedes no creen eso, ¿no? Nadie dice amén. Bueno, no importa, madre hermana, yo sigo para adelante. Entonces, se reemplazan mentiras. Se reemplaza, hay tantas cosas en esto, en que hay predicadores, supuestos pastores en algunos casos, que lo que hacen es contarte historias, bonitas historias. Pero la palabra no puede ser reemplazada por historias humanas. Amén. No puede ser reemplazada. La palabra se tiene que exponer tal cual está escrita en el libro que llamamos Santa Biblia. Ahora, son estas personas, de los apóstatas, son personas que pueden estar en una iglesia, pero que nunca han nacido de nuevo. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Aquí de manera indirecta se confirma que la salvación es un regalo que Dios no quita. Si uno es creyente, nacido de nuevo, uno se va a quedar en la iglesia hasta el día de su muerte. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, va a permanecer fiel y firme en el Señor. Entonces los apóstatas son personas de que están como pajaritos de árbol en árbol, buscando un lugar donde recibir lo que les gusta, donde experimentar supuestas emociones, pensando que eso es la unción o que eso es la palabra, etc. En Judas, el versículo 4, dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes. Mire cómo es, se han infiltrado. O sea, uno pudiera no darse cuenta de quiénes son. Y uno de los antídotos, yo conversando con varios pastores sobre este tema, ¿cuál será el antídoto para evitar que entren? Enseñar la verdad. Tal cual.
De repente no seremos al gusto del cliente, pero seremos al gusto del Señor. Y eso es lo que importa. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. ¡Qué terrible! Son gente que se infiltra en la iglesia, pero que están condenados. ¡Qué terrible! Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El libertinaje. ¿Qué cosa es esto? El pensar que porque soy cristiano, nacido de nuevo, y que me voy al cielo si muero, puedo vivir y hacer lo que me dé la gana mientras esté vivo. Puedo vivir mi vida como a mí me parece. No me digan nadie, no me digan nada, no me juzguen, no me critiquen. Si quiero hacer esto, lo hago. Ahí está escrito. Han cambiado en libertinaje la gracia. Porque soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Porque soy salvo, puedo pecar sexualmente y no hay problema. Porque soy salvo, puedo tomar. Porque soy salvo, puedo hacer aquello y lo otro que sabemos que como creyentes es declarado pecado de parte del Señor. ¿Y cuál es la excusa? Es que Dios es de gracia. Es que Dios ama a todos. Es que Dios me va a perdonar si le pido perdón. Una cosa es que uno peque porque ya luchó y no pudo soportar la tentación. Y otra cosa es que uno deliberadamente, con todas las agravantes de la ley, con alevosía, ventaja y premeditación, esto es serio. Estamos hablando de la apostasía. Veamos, expliquemos un poquito esto de Judas 4. Se introducen con astucia en la iglesia. Como hemos dicho, si estas personas vinieran a decir, vengo a robar ovejas o vengo a contaminar ovejas, en una nomás. No, estos son como los espías secretos. Se mimetizan dentro de una congregación, se parecen cristianos, hablan como cristianos, cantan como cristianos, hasta se bautizan. Hemos tenido en nuestra iglesia ejemplos de esto. Hemos tenido, lamentablemente, en los años pasados y posiblemente en algunos en toda la masa de creyentes que somos como Ibe Callao, debiera haber posiblemente algunos. Pero estamos predicando en esta mañana para que si usted por allí hay alguien que está guiándolo o seduciéndolo o metiendo en su orejita ideas equivocadas respecto a la libertad en Cristo, que quiere convertirse en libertinaje, usted sabrá que está frente a un apóstata. Alguien que parece pero no es. Entonces se introducen, trabajan a nivel de pensamientos. Primero hablan, igual que Satanás habló a los ángeles, igual que Satanás habló a la mujer, igual que Satanás habló a Jesucristo, tratando de meterle en la mente sus pensamientos. Y eso no significa que de la noche a la mañana alguien que escucha ya es un apóstata. No, sencillamente es un proceso en que uno va aceptando la mentira poco a poco. Se dice, yo nunca he hecho el experimento y nunca lo haría, por cierto, pero algunos de ustedes habrán escuchado esto. ¿Cómo se hace un caldo de sapo? De rana, no sapo, no, de rana. Se le mete en agua fría, se le pone la candela y el sapo, la rana René, termina en sapo, termina en caldo, en sopa. No va sintiendo. O sea, poco a poco se va sancochando. Satanás es astuto y quiere hacer de usted una sopa de rana. Por eso la mentira se va introduciendo poco a poco en nuestros oídos. Por eso usted debe ser absolutamente selectivo en a quienes escucha en YouTube. Selectivo.
No porque hay un gran auditorio significa que esté bien, sino pensemos en los testigos de Jehová que se llenan el estadio de San Marcos. O Pare de Sufrir, que también lo llena el estadio de San Marcos. O sea, no, la multitud no significa aprobación de Dios. Amén, hermanos. Meten en la mente y corrompen el correcto modo de pensar. De hecho, la palabra corromper implica un proceso que va poco a poco, como la gangrena. La gangrena no está que te infectaste en la punta del dedo gordo y mañana ya te están cortando la pierna. Es poco a poco, va subiendo. Así es la falsedad cuando la permitimos que entre en nuestra mente. Poco a poco puede ir ganando espacio y puede contaminar nuestra forma de pensar. Son descritos como impíos. Los impíos son las personas que rechazan por su estilo de vida lo que es vivir según Cristo. Un impío es aquel que no es cristiano, aunque aparenta serlo. Y como hemos dicho, usan la gracia de Dios. Ya el apóstol Pablo, no es nuevo en el tiempo apostólico. Algunos decían, vamos a pecar para que la gracia de Dios se muestre más. En otras palabras, voy a pecar para que Dios sea más bueno conmigo perdonándome. Y Pablo dice, absolutamente no. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos pecando? O sea, nuestra naturaleza nos lleva a luchar contra el pecado y no a dejarnos seducir para pecar. Nuevamente, amados hermanos, y especialmente, no solamente los jóvenes, sino a cualquiera de nosotros. Hay gente que te puede decir este argumento, ¿no? Vamos a tomar una copita. No, yo no tomo. No, sí, Jesús tomó. Entonces usted le dice, vamos a buscar dónde hacen agua en vino. Así le dice, no, vamos a buscar, no, ¿conoce un lugar donde hacen el agua en vino? No. El agua en vino, porque eso es el vino que tomó Jesús. No, Jesús no preparó vino de la vid. Entonces preparó vino del agua. Entonces suponemos que no era sustancia que embriagaba. No, cachines de la vid. ¿Se da cuenta? Y pueden haber hermanos también. Miren, como creyentes, por testimonio y por sentido común, no debiéramos tomar. No debiéramos gastar dinero en aquello que no produce ningún bien en nuestro cuerpo. Ningún bien produce el alcohol en nuestro cuerpo. Si usted piensa que necesita alcohol, coma azúcar. El azúcar se convierte en alcohol. Si a usted le faltara alcohol, el azúcar se encarga. O si no le gusta el azúcar, tómese naranjas, coma plátano. De ahí se produce alcohol, si es que necesitara. Porque Dios nos ha hecho perfectos. La alimentación es lo que produce en nosotros lo que nosotros necesitamos. Y aparte, pues, algunos de ustedes que antes de ser creyentes les gustaba empinar el codo, ¿cuánto dinero hubiera ahorrado si no tomaba? Usted se daba la gran vida, mentira. Nada de gran vida. La gran vida se llevaba el que le vendía la cerveza. La gran vida se llevaba el que vendía la cerveza al de la tienda. La gran vida se daba el que vendía al distribuidor la cerveza. Todo el mundo se daba la gran vida, menos usted, que era la víctima de un sistema de pensamiento donde se asume que tomar es disfrutar de la vida. Ok, queridos hermanos, no quiero enojarme. Enoja, hermanos, enoja que esto ocurra.
Veamos y avancemos en dos niveles de apostasía. El primero, el nivel doctrinal, cuando se enseña falsa doctrina desde las iglesias. Y miren, es tan importante estudiando este tema, leo a un autor decir lo siguiente: de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 26 mencionan falsa doctrina. Solo uno no lo menciona, que es Filemón. Debe ser tan importante este hecho que prácticamente en todo el Nuevo Testamento se menciona la falsa doctrina. La falsa doctrina. Solamente en Filemón no. Entonces, miren, queridos hermanos, esto es algo vital para toda iglesia local. Que nos cuidemos de lo que nosotros vamos aprendiendo. De manera constante y permanente, una oración que tengo en mi corazón es: Señor, permíteme entender tu palabra, pero no solamente entenderla, sino enseñarla de la mejor manera. Para que la iglesia, ustedes como amados hermanos del Señor, puedan tener los filtros suficientes cuando una mentira doctrinal quiera venir y conquistar su corazón. Cuando alguien de cualquier lugar le quiera seducir para hacer una vida doble, usted sepa que no puede aceptar tal tipo de pensamiento. Y aquí en Lima, por lo menos yo tengo conocimiento pleno de una iglesia que se llama cristiana y es la iglesia llamada inclusiva, donde la homosexualidad no es pecado. No es pecado la homosexualidad. No se aman, el amor es de Dios, Dios es amor, así que no hay ningún problema. Qué terrible. Les conté hace unas semanas atrás que en una iglesia en Estados Unidos, el hombre que supuestamente, pastor va a llamarse, el llamado pastor, dice: tengo un anuncio que hacerles, y llama a un hermano: con esta persona me voy a casar. Presenta no sé si sería su novio o su novia, no sé. Eso no interesa. Y la iglesia aplaude. Qué terrible. Qué terrible, queridos hermanos, lo que encontramos en estos tiempos. Y podría contarles tantos ejemplos más. La apostasía a nivel práctico. Cuando creyentes, miembros de iglesias de repente sanas, contagiados por personas apóstatas, comienzan a dudar de lo que es bueno y a dudar de lo que es malo. Comienzan a pensar: no es malo hacer esto, no es malo hacer aquello, ¿qué de mal está que yo haga aquello? Producto de los pensamientos bombardeados en la mente y el corazón de los creyentes, y lo lleva a vivir una vida de apariencia. Porque nuestra vida cristiana no solo es aquí dentro del templo. Usted lo sabe eso, ¿no es cierto? ¿Comienza dónde? En casa. Y hablando de casa, este domingo, el primer domingo de septiembre, tendremos ayuno. Y cuando hicimos la programación, yo dije: voy a tratar de los enemigos malignos de la familia. Y ya tenía ese era el marco conceptual. Pero es lo que una cosa es el burro y otro el que lo monta. El burro quiere irse a la derecha, pero si el que lo monta dice a la izquierda, a la izquierda. Entonces, ya tratando de preparar los temas, no me cuadraba, no me salía, Entonces dije: Señor, entonces ese no es el tema. Y me senté un rato a pensar y a pensar. No estaba en esos días, creo que tuve que ayudar en la cocina, y mientras cocinaba pensaba qué es lo que debiera enseñar. Y Dios me puso en mi corazón esto. Si bien es cierto, los demonios actúan sobre una familia, sí que actúan, y actúan con maldad.
para que puedan actuar, tiene que haber algo que le permita que actúen. ¿Cuándo un ladrón se mete dentro de la casa? Cuando hay un lugar por donde puedan entrar que no hemos asegurado. Entonces vamos a dar el diseño del matrimonio. Así que este domingo usted pueda estar los 4 reuniones. Lo vamos a hacer así, sí, un solo round. Terminamos a la hora que terminemos, un solo round. Porque especialmente los que somos casados, poder aprender o reaprender o recordar las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Volvamos a nuestro punto y sigamos, avancemos. La apostasía a nivel de iglesias, donde iglesias llamadas cristianas adoptan el criterios de este mundo para hacer vida de iglesia. Y es por eso que encontramos hoy en día iglesias, cultos que parecieran, usted va ahí, pareciera que usted estuviera en un lugar que no es una iglesia. No, con las luces, con el humo y con tantas cosas. Yo acepto que en algunas oportunidades pudiera darse para algún evento especial, para los muchachos. Yo aceptaría hasta ese punto una oportunidad, como cuando San Pedro baja el dedo. Pero hacerlo como un estilo de vida, donde pues la gente no vea al que está a su costado, porque la oscuridad. La Biblia dice que debemos reunirnos para animarnos unos a otros, pero si tú no ves quién está delante o quién está atrás o a tu costado, ¿cómo podemos desarrollar una vida de comunión cristiana en un culto? Pueden dar una serie de explicaciones lógicas, pero ninguna explicación lógica puede estar por encima de lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. Ninguna explicación. Poco importa lo que la gente piense, nos importa lo que Dios dice. Amén. Sigamos. Lo segundo que vemos en este ataque de apostasía es quién es el más importante en la iglesia. Lamentablemente se ha cambiado el enfoque, como que el hombre es lo más importante y se trabaja a nivel de iglesia para satisfacer a la persona y no para agradar a Dios. No siempre usted es calidad pues. Pero yo me imagino, en términos generales, que algunos hermanos se han ido enojados conmigo porque dije algo que no les gustó, o porque puse el dedo en la llaga, o porque estaban haciendo aquello que decía que no debiéramos hacer. No, a este pastor le falta amor. No es fácil decir eso. Cuando llamamos la atención bíblicamente, primero persona a persona, esa es la forma que hacemos. Llamamos a la persona, le preguntamos y en función de ello actuamos. Porque miren, amados hermanos, la iglesia no se acomoda a los tiempos. No interesa los tiempos, la iglesia tiene que mantener su marco conceptual, lo que Dios dice. Y la Biblia enseña con total claridad que el más importante en esta iglesia y en cualquier iglesia cristiana es el Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos es para exaltar el nombre de Jesucristo. Si enseñamos, predicamos, evangelizamos, discipulamos, etcétera, lo que hagamos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los hermanos mayores, es para exaltar al Señor Jesucristo, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad de este tiempo. Entonces, amados hermanos, aquí nos interesamos en ustedes. Pero ustedes no son lo más importante en la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y sabe usted que cuando exaltamos a Jesús, Jesús se encarga de ustedes. Amén. Eso es así. Yo no puedo atender a todos. Y en términos finales yo atiendo a pocos.
Yo escucho a todos, a mucha gente me dice, pastor, digo, sí, a ver, voy a ver si tengo cita, si tengo tiempo. Y no es que sea malcriado o creído o soberbio, no, en absoluto. Porque lo que yo les voy a decir cuando vienen a pedir consejería es lo que yo digo aquí en el púlpito. Y algunos que han ido, eso es lo que han escuchado, lo que yo digo en el púlpito. Entonces, ¿para qué piden consejos si ya lo escucharon en el consejo desde el púlpito? Sonría, amado hermano. Y seguramente algunos que han venido a pedir consejo y dicen, el pastor me dijo lo que siempre dice. Bien. Cuando a veces piden a decir, pastor, estará bien que me vaya, haga esto. A veces yo le digo, me quedo medio traumado. Digo, no me dejo entender. Estoy hablando en chino. O el chino es él. En una iglesia de apostasía, lo más importante es satisfacer al cliente. Lo más importante es que la persona sienta algo. La Biblia no dice que la fe viene por el sentir, la fe viene por el oír. Y todo lo que vemos, todos esos tipos de iglesias donde, mira, usted siendo un creyente bien formadito, me imagino, usted va ahí y siente algo que no es la presencia de Dios. Es la simple manipulación de sus emociones. Porque somos seres emocionales. Dígame usted, miren, ¿usted ha visto esos videitos del soldado de Estados Unidos que se va a reencontrar con su mamita con su esposa o con su hijo después de años? Dígame que no lagrimea. Conmueve. Miren, un video de 1 minuto. Ya usted le entró una pajita en el ojo. Otras cosas así, ¿no? Que uno mira en internet. Somos seres profundamente emocionales y es fácil manipular las emociones. Gracias a Dios que usted tiene un pastor maestro. Si no, estuviera manipulándoles. Terminemos en esta mañana. Hay 2 opciones de iglesia. En estos tiempos hay iglesias al gusto del asistente. Y es por eso que hay personas, por lo menos de esta casa, yo conozco a más de uno, que cruza toda la ciudad para irse a una iglesia por allácito, por ahí. Aquícito nomás. Cruza toda la ciudad, gasta pasaje, gasta tiempo, porque supuestamente ahí hay emoción, ahí hay palabra. Eso me da marca, pica. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Pero es gente que le gusta su satisfacción, no el ser ministrado por la palabra de Dios. Usted está aquí, amado hermano, y espero en el Señor que su corazón sea ministrado por la verdad, que sus pensamientos se vayan adecuando a la verdad de Dios. Esa es una opción totalmente maligna, porque la gente piensa que está bien cuando no lo está. Esta está representada por la llamada Iglesia de Filadelfia, que tiene todo, no le falta, de nada tengo necesidad. El otro día conversando con el pastor Humberto me decía, yo tengo la tristeza de que se está reemplazando la unción del Espíritu Santo con la tecnología. Y eso de luces, y así es que brillan así, todos son factores de manipulación de las emociones y de la voluntad. Por eso mientras viva aquí, o esté yo, mientras esté vivo, aquí tendremos luz así, colores claros, bonitos, muy parecidos al de la U,
Esperamos ser, como iglesia local, una iglesia que agrade a Dios. Que a través de nuestras vidas, como iglesia, con todos nuestros defectos, por eso Dios nos está perfeccionando, con todas nuestras fallas, con todas nuestras necesidades que tenemos, errores que hemos cometido, que cometemos y tal vez en el futuro seguiremos cometiendo. Deseamos y anhelamos, y ese es un clamor, ser una iglesia que agrade al Señor. Y Dios nos ha permitido, ya cumplimos 31 años haciendo lo mismo. 31 años enseñando tal como enseño. Yo digo, Señor, espero haber hecho un buen trabajo. Amén. De pie, por favor. Amén. Vamos orando. ¿Qué tal si usted allí donde está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, pueda darle gracias a Dios por esta casa? Puede decirle: gracias, Padre, por esta casa. Podamos decirle: gracias que me plantaste en esta casa. Tú nunca te equivocas. Algunos nacieron en esta casa, otros vinieron de otra iglesia por razones entendibles y están plantados en esta casa. Y pueden decirle: gracias, Padre, por esta casa. Gracias, amado Dios, que nos permites escuchar tu palabra, donde la verdad se predica y enseña tal como está escrita. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por permitirme ser pastor de esta iglesia. Gracias por abrir mi mente y mi corazón y entendimiento a tu palabra, y por tu espíritu que me permite transmitir esa verdad a tu iglesia. Nosotros en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Padre. Y frente a toda la realidad que vivimos, frente a las circunstancias que vemos fuera de esta casa, vemos que tu venida está cerca. Vemos, Padre, que cada día, viendo las circunstancias a nivel mundial, podemos levantar nuestra voz y decir: el Señor Jesús ya viene. Y mientras tú vengas, Padre, seguiremos sirviéndote, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo aquello que tú nos mandaste hacer. Y como iglesia local, predicando, enseñando, evangelizando, discipulando, sirviendo, haciendo aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Te damos gracias, Padre. Oramos por nuestra hermana Catalina, por ese examen que tendrá el 20. Señor, que todo salga bien y que tú, Padre, te glorifiques en los resultados. Para terminar, vamos a levantar una oración por Venezuela. Es increíble lo que se ha visto en las redes, el respaldo a Venezuela en todos los países. Aquí en Lima ha habido una marcha en el centro de Lima de hermanos de venezolanos, y entre ellos muchos cristianos. Estaba escuchando lo que hace este hombre con la iglesia, con una parte de la iglesia del Señor. Se ha rodeado de supuestos pastores que oran por él, y él está compactado con el diablo. Ha hecho un pacto con brujos. O sea, él juega a dos cachetes, como se dice.
y se rodea de pastores, dice que son pastores. Seguro que no lo son, porque si ser pastor no nos quita la perspectiva política de la verdad y saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Hay hermanos venezolanos que nos acompañen en el altar? Pasa, hermano, acompáñanos, por favor. ¿Hay algún otro hermano venezolano? Sube, por favor. Acompáñanos, gracias. Acompáñanos para orar. Nuestros hermanos venezolanos han venido al Perú, muchísimos creyentes, hijos de pastores inclusive, huyendo o buscando los recursos para sostener su casa. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos unimos como iglesia, aquí en el Perú, en el Callao, y levantamos nuestra voz por Venezuela. Oramos, Padre, para que hagas justicia en Venezuela, que los resultados de las últimas elecciones sean respetadas, que esta persona, este dictador que se ha levantado en contra de este hermoso y rico país, que lo está usando para llenarse de dinero, Padre, tú que levantas y tumbas reyes, puedas hacerlo con este personaje, Señor, sin que haya derramamiento de sangre. Padre, que pueda este hombre, por las maneras que fuera, dejar el poder, para que se establezca una democracia, posiblemente débil al comienzo, pero que haya libertad y que haya una limpieza profunda de toda la sociedad venezolana por la corrupción que se ha desatado por años de años. Oramos, Padre, para que aquellos que se llaman pastores y están rodeando al señor Maduro, Padre, tú hagas ver su error y se arrepientan de su pecado y vuelvan a ti, y que la iglesia en Venezuela siga firme y fiel, doblando sus rodillas en la vía pública, clamando por Venezuela, clamando por la paz en Venezuela. En el nombre de Jesús bendecimos a la iglesia en Venezuela, esa iglesia fiel que está de firme, confiando en el Señor que hará justicia. Oramos por todos los venezolanos que están en el Perú, todos aquellos que están repatriados en tantísimos países, que tú seas el proveedor de sus necesidades. Tú pongas esperanza en el corazón de todo venezolano y aquellos que son hijos tuyos, Padre, que no se aparten de la fe ni del camino. En el nombre de Jesús bendecimos a Venezuela y todos decimos amén.